Bueno, bien, vamos a hablar de fatiga. Es un término que, bueno, pues que evidentemente es uno de los factores limitantes del rendimiento. Y cuando digo fatiga, no hablo de fatiga crónica, sino vamos a hablar de fatiga aguda. Es decir, cuando vamos a una competición, eh, vamos a hablar de la incapacidad o de la limitación que tenemos para mantener un ritmo de competición como consecuencia de que entramos en fatiga. Y ya no solo vamos a hablar de mecanismos de fatiga de forma muy sucinta, muy resumida, aunque os voy a presentar un artículo que es muy interesante, que os invito a que leáis y que habla sobre fatiga aguda. Es decir, insisto, no es fatiga crónica, no es la fatiga como consecuencia de una acumulación de entrenamientos durante mucho tiempo, sino que es la fatiga que aparece en la competición y que queremos llevar un ritmo determinado de competición y que como consecuencia de esta fatiga nos limita para mantener ese ritmo objetivo de competición. Vamos allá. Vamos a compartir primero con el Mac, con el ordenador, para ver este. Es un resumen, es un review, es un artículo review, es un artículo resumen de otros muchos artículos. Entonces, primero vamos a ver el PDF de este artículo, de este review, y posteriormente, bueno, pues vamos a ir al iPad para explicar de qué manera podemos entrenar a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, tanto a nivel metabólico, a nivel muscular, a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, para adaptarse y para poder mantener ese ritmo de competición y poder soportar o poder gestionar esa fatiga que aparece en los últimos kilómetros en competición. Es un tema súper importante. Bien, vamos allá. Entonces, primero vamos a compartir el PDF y aquí, bien, en el PDF, bueno, pues, insisto, es un artículo resumen en donde, un review, en donde explica, bueno, pues, modelos de fatiga durante bueno, aquí lo explica sobre el ciclismo, pero perfectamente se podría explicar sobre cualquier otro deporte de resistencia. Bien. Entonces, bueno, pues es un artículo muy denso, muy, bueno, pues un resumen de, fijaros, 2000 manuscritos, en donde, bueno, pues aquí menciona aspectos cardiovasculares, aspectos energéticos, metabólicos, aspectos neuromusculares, trauma muscular, aspectos bioquímicos, termorregulatorios, es decir, a nivel de temperatura, aspectos motivacionales y fisiológicos y, por supuesto, aspectos a nivel central, es decir, a nivel del sistema nervioso central. Vamos a ir directamente, es un artículo muy denso en el que, insisto, yo os invito a que lo leáis detenidamente. Ya habéis visto al principio del vídeo, bueno, pues aquí tenéis la referencia, la podéis obtener a través de la web y vamos a ir directamente al resumen. ¿Bien? Es un resumen que hace, bueno, pues insisto, que aunque sea muy denso, pero eh, es muy claro. ¿Eh? Aquí lo tenemos, vamos a compartir aquí. Aquí está. Bueno, pues realmente, evidentemente hay fatiga a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel de músculo esquelético, a nivel del sistema nervioso central, a nivel neuromuscular y, por supuesto, a nivel mitocondrial, a nivel metabólico, eh, a nivel de la capacidad que tiene el músculo para utilizar la energía o para utilizar las fuentes energéticas, fuentes como son el glucógeno, como fuente energética para generar ATP y a partir de ahí generar el movimiento. Eh, bueno, pues es muy denso, pero aquí hay un resumen importante y es la capacidad, es decir, para poder gestionar bien esta fatiga, insisto, aguda en el momento de competición, nuestro sistema necesita
aquí hay una palabra que es clave, que es homeostasis, es decir, equilibrio. Necesita un equilibrio. Y ese equilibrio se entrena, es decir, hay un equilibrio tanto a nivel cardiovascular, a nivel de sistema metabólico anaeróbico y aeróbico. Necesitamos un equilibrio a nivel bioquímico, es decir, a nivel de lactato, el lactato como una fuente energética que no solo ha de verse como algo malo que genera acidosis, sino como fuente energética, y a nivel motivacional, a nivel de serotonina, dopamina, a nivel termorregulatorio, a nivel de piel, por supuesto, skin flow, es decir, a nivel de vascularización a nivel corporal, sudor, la capacidad para liberar ese calor corporal, esa termorregulación. Bueno, pues son todos estos mecanismos que pues, se pueden entrenar. ¿De qué manera lo podemos entrenar? Insisto, aquí hay una palabra que el autor menciona, el doctor Larsen menciona, y es la palabra homeostasis. Esta palabra es clave. Es decir, para yo poder soportar esta fatiga y para poder mantener mi ritmo de competición, necesito mantener una homeostasis en mi sistema, en mi cuerpo. Una homeostasis tanto a nivel cardiorrespiratorio, a nivel metabólico, como a nivel del sistema nervioso. ¿Cómo consigo yo, cómo entreno yo esa homeostasis? Vamos al iPad, ¿no? Aquí os voy a decir una razón más por la cual, bueno, pues es importante gestionar los ritmos de competición. Vamos allá. Entonces, voy a compartir con vosotros la pantalla del iPad. Bien, aquí lo tenemos. Bueno, vamos a ver. Hay una palabra que hemos dicho ahí que es clave, que es homeostasis del sistema. Cuando hablamos del sistema, hablamos a nivel orgánico. Es decir, cuando digo orgánico es a nivel de todo nuestro cuerpo, es decir, a nivel muscular, a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, a nivel respiratorio y, como ha mencionado el artículo de Larsen, a nivel también motivacional. Bueno, son muchos niveles, pero aquí hay una buena noticia y es que esto es entrenable. Se entrena. La capacidad que tiene nuestro cuerpo de adaptación es tremenda. En muchas ocasiones yo no termino de sorprenderme de la capacidad que tiene, experimento en mí mismo y que incluso con mis propios atletas, la capacidad de adaptación. Y a partir de esa adaptación hay una mejora. Pero claro, esta adaptación tiene que estar en consonancia con una homeostasis. ¿Qué significa en consonancia con una homeostasis? Tenemos que tener mucho cuidado en cómo gestionamos las intensidades, porque si nos pasamos y nos vamos de esta homeostasis, ahí es cuando perdemos ese equilibrio que necesita nuestro sistema para poder adaptarse y con esta adaptación poder mejorar. Una vez más, lo he comentado muchas veces, una intensidad excesiva no necesariamente, y yo os aseguro que no es mejor que una intensidad moderada y bien gestionada, porque el cuerpo tiene que asimilarlo y para esa asimilación tiene que mantener un equilibrio, porque si le llevamos fuera del equilibrio, entonces deja de adaptarse. Le impedimos adaptarse y por lo tanto no vamos a mejorar. Siempre hemos de mantener una homeostasis en el sistema. No podemos salirnos de nuestras casillas. Tenemos que mantenernos en nuestras casillas con
Una vez más, una frase clave que es una mínima intensidad necesaria para generar mejora, pero esa mínima intensidad necesaria tiene que estar asociada a una homeostasis. ¿Cómo consigo yo esa homeostasis? De nuevo tenemos nuestro gráfico. Aquí está nuestra homeostasis. Si estos son los niveles de lactato que aumentan de forma exponencial con la intensidad es el ritmo de entrenamiento, el ritmo de carrera, minutos por kilómetro. Si yo me voy aquí arriba, aquí pierdo la homeostasis. Aquí voy a impedir que mi cuerpo se adapte. Mientras que si lo mantengo de igual manera, si estoy siempre aquí, también o tampoco voy a permitir una adaptación porque el estímulo no es lo suficientemente alto como para generar una adaptación. Ese estímulo tiene que estar bien gestionado y tiene que estar aquí. Entre este punto y este punto. Y el entrenamiento realmente radica en ese up and down, ese ligeramente superior, ligeramente inferior a esta zona de la curva en donde los niveles de lactato comienzan a aumentar de forma exponencial con la intensidad. Esta es la zona clave. No es la única zona de trabajo. Por supuesto que hay que entrenar a esta zona y hay que entrenar a esta zona, pero esta es la clave para generar esa adaptación. Es la clave para generar esa mínima intensidad necesaria para generar la adaptación, porque aquí, en esta franja, voy a mantener homeostasis, por supuesto aquí también, pero aquí hay un problema, y es que aquí sí mantengo homeostasis, pero no genero esa intensidad mínima necesaria para generar adaptación. Aquí hay una homeostasis, y además hay un equilibrio. ¿Qué significa este equilibrio? Esa homeostasis en todos esos mecanismos a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel motivacional, todo eso lo consigo aquí. O ligeramente superior, por encima o ligeramente por debajo, pero ni muy por encima ni muy por debajo. Puedo irme muy por encima en determinados momentos en competición, regulando bien cuando compito. Y en otros momentos en fases de asimilación. El entrenamiento es un up and down, es una montaña rusa, es arriba y abajo, pero tenemos que gestionar muy bien los puntos de arriba, sobre todo los puntos de arriba, ¿eh? Y coordinarlo y equilibrarlo con los puntos de abajo y a partir de ahí jugar con intensidad. Bien, y a partir de ahí hay que planificar el entrenamiento, semana a semana. Tenemos que ser capaces de ir con ese ajuste, con esa franja de umbral láctico que podemos irnos un punto por encima y al mismo tiempo un punto por debajo, o en el mismo entrenamiento o en entrenamientos diferentes. Pongamos ejemplos. Volvemos de nuevo al iPad. Volvemos aquí de nuevo. Si quiero ligeramente por encima o ligeramente por debajo, o aquí, ¿qué significa esto? Que si mi umbral láctico es a 400 minutos por kilómetro, para mantener esta homeostasis es posible mantenerla entre 405 y 355. Y juego con estos ritmos. Juego con estos ritmos y con este otro, por supuesto. Pero siempre teniendo esto en mente. Un ejemplo, yo puedo hacer un entrenamiento que a mí me gusta mucho y es un ritmo controlado en lugar de a 8 kilómetros.
En lugar de hacerlo a 400, hago cambios de 1 más 1, por un total de 4. 1 más 1 ¿a qué? A 405 y a 355. Ligeramente por encima, ligeramente por debajo. Up and down. Y con esto permito generar esa intensidad mínima necesaria. Otro ejemplo, sí, puedo meter series de 1000 metros y a 3:45, pero claro, aquí tengo que gestionar el tiempo, el número de intervalos y la recuperación entre intervalos. ¿Cuál? Depende del atleta, no hay una receta, depende. Hay atletas que necesitan 3 minutos de recuperación, otros 2, en función de la fase en la que están, o un 8 más 1, en donde aquí estoy en umbral láctico a 400 y aquí estoy en 3:45. Multitud de variables, pero lo importante, la palabra clave es homeostasis, porque en cuanto que me salgo de esa homeostasis, saco a mi cuerpo de mis casillas y ahí ya dejo de permitir esa adaptación. Bueno, os invito a que leáis el artículo, es muy interesante sobre fatiga a nivel agudo, a nivel la fatiga que aparece con el entrenamiento, pero no como consecuencia de acumulación de entrenamiento, sino en un mismo entrenamiento o en una competición, cómo es importante gestionarla y sobre todo lo importante que es mantener ese equilibrio a nivel homeostático a todos los niveles, a nivel del sistema nervioso, a nivel muscular, a nivel cardiovascular. Bueno, mucho ánimo, espero que os haya gustado, ponerlo en marcha y a por ellos. Como siempre, os agradecería que le deis al like y que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Gracias.